Cooperativa Red Los Lagos y quiero hacer memoria porque este reciente 15 de febrero se conmemoró el Día Internacional del Cáncer Infantil, a una jornada conmemorativa que se realiza año a año desde el 2002, establecida por la Organización Internacional del Cáncer en 2001, para, por supuesto, hacer conciencia y trabajar de lo importante que es avanzar en estas materias. En ese contexto, nosotros ya estamos conectadas con la doctora Marcela Muñoz, médico jefe del Servicio de Hemato-Oncología Pediátrica. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Muy buenos días, bien, muchas gracias. No la escuchamos todavía. No, ¿se Ahí escucha? sí, ahí sí. Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Qué bueno, doctora, bueno, recién el 15 de febrero, ¿cierto? Hace 2 días atrás estuvimos conmemorando el Día Mundial contra el Cáncer Infantil, y con respecto a eso, acá desde el Hospital de Puerto Montt hay harto que decir con todo lo que se está haciendo. Bueno, desde el punto de vista del hospital, el hospital es parte de la red de atención oncológica. Nosotros, lo que se conoce como centros PINDA, lleva definido como un centro PINDA parcial, que en realidad es desde el año 2014, y lo que ha permitido dar apoyo tanto en la sospecha de todos los cánceres infantiles. Y sí, algunas terapias, no todas se realizan acá. Nosotros somos parte de hacer manejo de quimioterapia coadyuvante, los tumores del sistema nervioso central, el linfoma de Hodgkin, en las etapas orales de quimioterapia, como en el segundo año de la leucemia linfoblástica, pero sí muy importante en la red con respecto a sospechas, y en especial por las características que tiene nuestra región, que es amplia, de difícil acceso a salud. Y lo más importante, creo yo, la importancia que muchas de estas patologías debutan como una urgencia. Y eso implica SAPO, urgencias de nuestra red, de tal manera que, a diferencia de los adultos, la clave en el manejo de los niños depende de la sospecha precoz. Aquí no hay una prevención. Y la sospecha precoz significa que cada vez que tengo contacto con el niño que pueda estar enfermo, yo sé para reconocer su enfermedad. Doctora, para poder familiarizar un poco a los auditores que nos escuchan, usted nos habla de Red Pinda. Expliquémosla ahí a los auditores de la región qué es la Red Pinda, de la cual el Hospital de Puerto Montt, por supuesto, es parte. Bueno, el PINDA es un programa que nació en la década del 80 como cáncer infantil, y luego se incorporó como la red de cáncer, como GES. Hoy día, en realidad, la mayoría de las personas los conoce son muy desde las subsecretarías de salud pública, pero de redes, o sea, cómo funcionan los hospitales y los consultores. Somos parte de la red oncológica, pero tenemos nuestro rol principal como hospitales en el diagnóstico, porque hay muchas cosas que pueden parecer cáncer y a veces no son cáncer, y somos parte de prestadores donde los pacientes nos van a llegar, ya sea a través de la urgencia pediátrica, a través de derivación por SAMU, de atención primaria. También nos pueden llegar pacientes, pero la gran mayoría nos llegan a través de la urgencia, porque, como ya explicaba, muchos de los cánceres de los niños debutan como urgencias, debutan con síntomas que hacen acudir. Entonces, nuestro hospital, antes nosotros seguimos acuñando el término PINDA, que es una sigla que significa Programa Infantil de Drogas, pero hoy conocido en redes, somos un centro de apoyo, ¿no es cierto?, en el diagnóstico y tratamiento del cáncer infantil. Pero nuestro hospital no tiene una resolución de todas las patologías. De todas las patologías, la más importante es la leucemia. Una de los cánceres más importantes en nuestro país es la leucemia, y la leucemia todavía se trata en el Hospital de Valdivia, solo en el segundo año de tratamiento, aproximadamente segundo año, cuando empieza la terapia oral, y cuando solo son medicamentos orales, podemos participar en el tratamiento. Sí somos importantes en la sospecha, y de tal manera que mandamos a los pacientes que realmente tienen leucemia al Hospital de Valdivia, o de alta sospecha, y lamentablemente aún no podemos ser centro de tratamiento de leucemia. Pero este hospital es muchos años parte de la red neuroquirúrgica. Y en ese sentido, antes de los pacientes que antes del 2014 que requerían, además de la cirugía, quimioterapia, se tenían que trasladar todos a Valdivia. Hoy día sí se pueden, en un porcentaje que requiere, tratar acá. En- Y la otra red importante de nosotros
como red es que seguimos a los pacientes que se trataron, porque Ya. los pacientes que se tratan requieren 10 años de seguimiento porque el cáncer puede volver a aparecer. Y a diferencia, ese programa requiere que por lo menos sean 10 años, pero si el pacientito tiene después de esos 10 años menos de 18 años, igual se sigue hasta los 18. Entonces ese es como nuestro rol, diagnosticar, tratar algunas patologías, seguir, y otro rol súper importante que tenemos como hospital en los niños de cuidado paliativo, cuando aquellos pacientes que no lograron mejorar de su enfermedad requieren apoyo para su fin de vida, también tenemos un rol coordinador con la red y de manejo integral. Doctora, en ese sentido, el tratamiento oncológico, ¿cierto? O de niños, nosotros entendemos que no es solo médico, que ahí hay que hacer un tratamiento que es multidisciplinario. ¿Cómo se desarrolla todo esto? Porque uno dice, bueno, no, es solamente médico, pero con los niños es distinto. Bueno, con los adultos también, pero a los niños se aborda diferente. Bueno, nosotros en el año 2014, cuando esto partió, éramos 3 personas, 2 médicos y una enfermera. Hoy día somos 20 funcionarios y eso ha significado diversificar en 4 enfermeras, terapeuta ocupacional, kinesiólogo, psicólogo 44 horas, nutricionista, nuestros TENS, que tenemos 3 TENS, más todo, porque eso es lo que constituye solo nuestro servicio, nuestra unidad de servicio, pero todo lo que ha implicado también la necesidad de que la patología oncológica requiere todas las demás áreas, o sea, todo el servicio, todo el hospital con su médico, con sus distintas especialidades, radiología, neuroradiología, radiología intervencional, es algo que este hospital, como ha crecido en otra área, ha permitido hacer parte de este proceso cirujano, o sea, no solo los neurocirujanos, cirujano infantil. Entonces hemos crecido como servicio en diversificar el apoyo, pero además las especialidades médicas de enfermería a nivel hospitalario han hecho posible el desarrollo oncológico, en especial muy importante la imagenología, la anestesia, el manejo, el apoyo del dolor, la diversificación, el manejo, de tal manera que tratar el cáncer y sus complicaciones requiere el apoyo de distintos profesionales, y dentro de los médicos y enfermeras también se han requerido diversificar para poder dar el mejor manejo de la patología en todas sus etapas. Doctora, desde su experiencia como jefe médico, además, bueno, en el hospital de Puerto Montt han ido creciendo, siguen siendo referentes en lo que es la macro zona sur, pero me imagino también que deben haber desafíos pendientes que ustedes también levantan. ¿Cuáles son algunos de ellos que todavía se tienen que abordar para seguir creciendo, seguir desarrollando y seguir mejorando la atención de estos pacientes? Bueno, el gran como desafío como hospital que tenemos es lograr ser un centro integral del manejo del cáncer, o sea que podamos tratar todas las patologías. Pero para eso requerimos un desarrollo, sobre todo, hay 2 grandes desafíos. Por un lado, en la extensión de la edad pediátrica. Hoy día ustedes han de saber que de aquí al 2028 por lo menos debemos estar atendiendo hasta los 18 años, y el plan de cáncer infantil incluye hasta los 19 años, implica abordar a todo ese grupo de adolescentes. El primer desafío más próximo. Implica, por tanto, acomodar las instalaciones que tiene nuestro hospital para acoger al adolescente en sus necesidades distintas, que es distinto a los niños más pequeños, pero que tienen patologías muy similares, y se cree que va a crecer también, obviamente, la población que nos va a tocar atender. Ahora, desde marzo, vamos a comenzar a atender hasta los 16 años, y todo el desafío con la red, porque nuestro centro más importante en la zona macrosur es Valdivia, y ellos todavía no han aumentado la edad pediátrica, así que nosotros lo vamos a ver y aprender a coordinarnos con adultos y trabajar. Es un desafío inmediato. Y el desafío más a largo plazo es poder lograr que este sea un centro, como les decía yo, que pueda atender todas las patologías, y eso incluye a la leucemia. Pero para crecer en eso, nuestro hospital requiere condiciones, sobre todo en el área hospitalizado, porque la leucemia, tanto en adultos como en niños, pero en especial en niños, requiere mucha quimioterapia hospitalizado, y ese es un nicho todavía de desarrollo que tiene consciente la autoridad, pero que está pendiente de cómo estamos nosotros trabajando mientras. Una colega está en formación como especialista, estamos postulando a que nuestras enfermeras se sigan especializando como enfermeras con postítulo en oncología y preparando eso, pero el gran desafío hospitalario tiene que ver con el desarrollo de camas para pacientes hospitalizados. Perfecto. Doctora Marcela, en
Es difícil hablar de cáncer para los adultos, ¿cierto? Para los adultos mayores incluso. Y es peor aún cuando son niños los que se ven afectados por cáncer, porque es un golpe no solamente para lo que es la infancia, sino también para toda la familia. En ese sentido, para quienes nos escuchan en toda la región de los lagos, en los sectores rurales, urbanos, eh, ¿cómo nosotros podemos ser preventivos? ¿Qué alertas podemos tener para decir, mira, ¿sabes qué? Hay que llegar al doctor, hay que darle estas luces de lo que está pasando? Porque es difícil decir, mira, ¿sabes qué? Tengo una alerta, creo que el niño o la niña tiene cáncer. Es súper complejo. ¿Cuáles son esas alertas que tenemos que tener como papás, tíos o adultos para poder reaccionar a tiempo quizá? Bueno, primero no olvidar que el cáncer en los niños es un tumor que, como yo explicaba, no lo podemos prevenir, pero sí lo podemos detectar a tiempo. Y por ser de niños y tener características de dónde se origina, crece muy rápidamente, por tanto son generalmente de síntomas agudos. Y los tres tumores más frecuentes en los niños son la leucemia, luego los tumores del sistema nervioso central y luego los linfomas, que tienen que ver con ganglios que crecen. Entonces, la leucemia puede ser en el contexto de un niño que tiene anemia. ¿Y cómo lo va a ver el papá? Porque está pálido y no tiene una explicación. Ese puede ser una forma de presentarse. Porque tenga un dolor, los niños que lo despiertan en la noche de su extremidad en especial, porque son en los huesitos donde crece la sangre, por eso son en las extremidades en especial, eh, en, en los muslos o en las piernas, donde tenga un dolor que impide el ejercicio o que lo despierta. Eh, en el caso de que se llene de moretones, o sea, que un pacientito que estaba sano, que lo habitual es que todo niño pequeñito tiene moretones de la rodilla al tobillo, porque juega. Pero si un niño tiene moretones donde no corresponde, como en el abdomen, como en alguna pierna, eso, y no ha habido golpe ni contusión, nos debe llamar, o puntitos, que a veces se parece mucho cuando un niño ha sido picado por una pulga, también se parece. La leucemia puede dar síntomas, como les decía lo anterior, o puede tener a veces solo síntomas que a veces son muy habituales que persisten. En el caso del tumor del sistema nervioso central, claro, si un niño empieza con un dolor de cabeza que cambia y que son las cefaleas de banderas rojas que el niño tiene al toser, al ir al baño, le duele mucho más la cabeza, que lo despierta en la mañana, que se asocia a vómitos que van cada vez en aumento, o que obviamente cambia su aspecto tanto desde el no querer hacer actividad en un niño, eso es algo que es urgente. O sea, todo niño que tiene un cambio en su aspecto importante. Y en los tumores del sistema nervioso central, muy importante ahí el grupo de enfermería, en los controles de niños sanos, un niño que le crece la cabecita en periodo lactante, un niño que pierde hitos del desarrollo, un niño que va caminando y ahora no camina, también una alerta de alarma. Y la otra cosa con otros tumores que son mucho menos, lo que respecta a los ganglios, los niños cada vez que se resfrían o tienen una amigdalitis, pueden tener ganglio en su cuello en especial, pero un ganglio que mide más de 3 centímetros, que persiste más de 3 semanas sin que disminuya de tamaño, nos tiene que alertar. Y con respecto a otras partes del cuerpo, porque hay distintos tumores, si yo le encuentro a un niño al examinarlo una masa en el abdomen, debo pensar en tumor como primera opción. Y ahí lo importante, bueno, eso es más bien para los médicos, pero también para las mamás, si uno nota un cototo en cualquier parte, requiere consulta. Nadie podría tener un aumento de volumen en otro lugar y ahí tiene mucho que ver la atención primaria en la importancia siempre de examinar, porque si yo consulto por dolor de garganta, pero no le examino el abdomen, el niño puede tener algo. Entonces habla de la gran importancia de examinar bien a los pacientes. En Eh, ese, sí, sí, no, no doctora, en ese sentido, ¿cierto? De la atención primaria y todo, bueno, a veces dicen, bueno, lo cuidas más que hijo único, etcétera, ¿cierto? Pero en los casos de sospecha, de dudas, de ese instinto maternal o paternal que te dice, ¿sabes qué? Algo no está bien con tu hijo, siempre hay que insistir y ahí es ir a consulta, a una consulta con médico general. lo que pasa es que ahí va a depender eh, del acceso, porque el acceso que nosotros tenemos igual en atención primaria todavía es lento, la gente tiene que hacer horas. Y si yo tengo una masa, un niño pálido, con moretones, con una cefalea intensa, esa lamentablemente es una consulta de urgencia. Hoy día la red no da respuesta que de manera rápida a nosotros, porque además el médico general no es que no pueda diagnosticar, todavía tenemos problemas con respecto a hacer precoz el traslado, ellos no pueden levantar sospechas GES,
los médicos generales, tiene que ser pediatra, en pocos consultorios hay pediatras. Si ellos nos mandan como prioritarios, desde esa manera nosotros tenemos una persona encargada que es la gestora de casos, que cuando hay uno prioritario, o sea, si el consultorio lo ve hoy, lo podemos ver mañana, no hay Perfecto. demora en la atención. Pero si un niño se ve muy comprometido, hoy día lamentablemente la respuesta no siempre está en la atención primaria porque va a depender que la mamá obtenga la hora. Mm. Pero en el fondo ya tiene que llegar a un médico, que ojalá, pero siempre ojalá de la atención pública, porque el ir a la parte privada no va a facilitar el que el ingreso sea más expedito. Eso es súper importante. O sea, si yo soy FONASA, yo debo acudir a mi red. Perfecto, doctora. Eh, Doctora, con respecto a, bueno, usted ahí nos contaba que tienen un equipo multidisciplinario trabajando, ¿cierto?, con los pacientitos, me imagino también con las familias, etcétera, pero para ningún niño probablemente es amistoso o familiar tener que estar en un hospital, ¿cierto?, donde cambia quizás tu zona de seguridad y ahí hay una misión bien importante en cómo se preparan ustedes como red, como profesionales, quizás con algunos otros voluntarios como son los Club Contagiosos, que ahí trabajan también como para apoyar. ¿Cómo hacen toda esta preparación para que en el fondo este hospital o estas paredes que antes eran blancas, porque yo entiendo que ahí con los niños son distintas, sea más acogedor o más amigable? Bueno, yo creo que la clave, más allá de todos los apoyos, es conocer al niño y la familia, en especial al niño. Y eso tiene que ver con que el equipo de la salud sepa quién es el niño, qué le gusta, qué le preocupa, y que le explique de manera clara a él, en la medida que él va preguntando, qué es lo que tiene. Tiene que ser el centro. Todo lo demás no es posible si no cumplo con eso primero, que el niño sepa que está enfermo. Y que todo lo que estamos haciendo, entonces nosotros, ¿por qué tiene importancia eso? Porque cuando le entregamos la noticia a los papás, un niño tiene un cáncer, va a depender si se queda con nosotros o se traslada al hospital de Valdivia, también le explicamos al niño su enfermedad. Y ahí implican, ¿no es cierto?, todo. Lo primero es cómo la familia acepta la noticia, cómo le entregamos la noticia al niño, si lo quieren entregar los papás, se la entregamos nosotros. Y ahí viene todo después el conocer. Eso es como fundamental en las etapas y ir acompañando. Todo lo demás que implica, por eso nosotros la actitud de compañía, como los clowns, que es reírse, terapia ocupacional es muy importante, el hacer actividades, todo el apoyo con respecto al voluntariado, no es posible ni mejora ni sustituye lo anterior. Entonces es clave en eso que el niño se sienta seguro en el lugar, siempre con honestidad en el trato. Y aquí nosotros, bueno, nosotros por razones de infección asociada a la atención de salud no podemos tener tantos juguetes, pero tienen un sistema de lavado que se le pasa. Gracias a otros proyectos hemos recibido ayuda de otros profesionales que nos han regalado, por ejemplo, a la quimio con tu simio, que fue un monito que regalaron a través de toda la red oncológica y que nos permite al niño contarle lo que tiene y qué va a hacer durante la quimioterapia. Entonces, todo ese apoyo, que conocer los gustos, si le gusta hacer masita, obviamente se le tiene masita, por eso la terapia ocupacional es importante, mantener la actividad física, en que él sienta que llega a un lugar seguro. Eh, Creo que es lejos lo más importante y hacer un ambiente grato, y agradecemos al profesor de la escuela hospitalaria, el profesor Felipe Ramírez, que nos ha pintado los fox bien bonitos, sol, luna, tiene pintado distinto de colores, lo mismo que nuestro fox de atención, que hace más amena la llegada al hospital. O sea, pero la clave es una buena relación del equipo con el niño. Es lejos lo que lo hace que él sienta que va a un lugar tranquilo. Doctora Marcela, yo sé que usted tiene harto que hacer, por supuesto, y queremos darle las gracias por este contacto tan importante para continuar haciendo conciencia con respecto a la oncología infantil, ¿cierto? También dar ahí algunas señales para que como papás, mamás, adultos estemos siempre atentos. ¿Algún mensaje para despedirse de los auditores que la escuchan en la región de los lagos? Bueno, yo creo que el mensaje más importante es informarse, aprender. Yo creo que aquí nosotros vamos a tener una actividad ahora donde vamos a invitar a la comunidad a aprender del tema, no para tener temor, sino para saber. Si nos escucha por ahí un profesor, creo que son muy importantes los profesores en los colegios, los centros de salud muy importantes, y la familia que conoce muy bien a su hijo. Y acudir a la red, preguntar, pero por sobre todo aprender. Creo que ahí tenemos mucho que hacer todavía para enseñar a la comunidad. Estas son instancias, porque la idea no es
generar temor, sino que es aprender a cuidarnos, que hace posible una mejor salud. Doctora, agradecerle por su tiempo, por su mensaje y por supuesto desearle que tenga una excelente jornada el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, hasta luego, gracias a usted. Hasta luego. Estábamos conversando con la doctora Marcela Muñoz, médico jefe del servicio de hemato-oncología pediátrica en el Hospital de Puerto Montt. 10 de la mañana con 26 minutos.